Una vida sin memoria no sería vida. La memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada. Luis Buñuel Portoles nace en Calanda, provincia de Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón, España, el 22 de febrero de 1900. Para el año de 1928, realiza su primer trabajo cinematográfico, El perro andaluz, al lado del pintor surrealista Salvador Dalí, dando comienzo a la prolifética carrera como director de cine. Para mediados de la década de 1930, estalla la Guerra Civil Española, hecho que orilla a Buñuel a exiliarse en los Estados Unidos, donde pretende dar continuidad a sus proyectos. Sin embargo, Hollywood no entendería su forma de hacer cine. Entonces decide emigrar a México, país donde la industria cinematográfica es sólida y sobresaliente. Buñuel se nacionaliza mexicano y es aquí donde realiza la mayoría de sus grandes obras maestras, dejando un invaluable legado a la cultura universal. Para el año de 1965, Buñuel está por irse a Francia, pero antes decide realizar un filme más en México, donde Gustavo Alatriste se suma a la producción con más entusiasmo que dinero. La historia de Simón del Desierto está inspirada en las Actas de Santos, un documento del siglo XV, documento que uno de sus amigos más cercanos, Federico García Lorca, recomendó a Buñuel, en el que se menciona la vida y obra de San Simeón Estilita, un hombre que vivía sobre una columna en la mitad del desierto y desde ella se dedicaba a la oración, reflexión y penitencia. La película está basada en el texto original. El filme inicia cuando Simón, Claudio Brock, un asceta del siglo IV, que se ha mantenido en la penitencia de pie sobre la columna de un par de metros durante más de 6 años. 6 años, 6 semanas y 6 días, llevas de pie en esa columna, Simón, edificando a todos con tu ascesis. A Simón se le manifiesta Satanás, mismo transfigurado en el cuerpo de la actriz Silvia Pinal. La erótica diableza trata de seducir a Simón de diversas maneras. Soy una niña inocente, Simón. Mira qué piernas tan inocentes. En la última visita, la hermosa Silvia Pinal llega dentro de un ataúd, el cual se desliza entre los cardos y guapillas de aquel yermo. Te prometí que volvería, y esta vez es la última. ¡Va de retro, Satán! Toda esta trama se desarrolla en un desierto anónimo, pero basta con ver detenidamente este gran filme del maestro Buñuel para darse cuenta que en el fondo del escenario natural está presente toda la imponente serranía de Ixmiquilpan, el Cerro Juárez, el Cerro de la Muñeca, el Cerro del Defay, el Cerro del Gundó, entre otros. Fue en el actual pueblo de Taxadó, comunidad perteneciente al municipio de Ixmiquilpan, donde se encuentran las locaciones que se ocuparon para la realización de este trabajo surrealista, donde los pobladores de más edad aún recuerdan los días de filmación. Usted me figura como mi otro niño, que me bon chino guama, me bon chino guama, ya que mi hay guayino, mi otro guate, mi otro te da tan divos, pura de esta esa también yo de dijo. ¿Cuánto hizo uno? Mis 50. De ya de coger no andi no, porque me dirán cuando hockey apenas
8 pesos de paro de docena. Cuando da yo guardan, Pepe no guavos, no que vi, de peza 20, 22 años, 25, 24 años de peza. Y entonces ya cuando da no que da, de yo voy a vender todo en Amazon, sí, de 15 días que me. Y después vemos da yo en Kawada. Ô bên Zimber hơi bình ô qua bị lạc cái gì bé phi mi ô tê cái hàng đi bút là khó vậy ta cái nào gì bé phi làm bé phi. Cuando esta columna, que se le denomina columna de libertad, llegó al centro de la población, me llamó la atención. Y yo decía, bueno, si esta piedra hablara, tal vez nos diría la historia verdadera de cómo era la comunidad, cómo era su paisaje, qué animales había en ese entonces. Porque en esos años la población de aquí era totalmente desértica, no había riego como ahora existe. No, ninguno, nada más era para que le diera trabajo a la comunidad, porque aquel tiempo pues el trabajo siempre es escaso, como actualmente también, ¿no? No hay mucho trabajo. Mi papá me dice que ahí estamos como unos 700 metros, aquí ahora donde ocupa el panteón de la comunidad, ahí también era una ladera con muchos órganos, y entonces había grava rojiza, y la gente iba a coleccionar con botes del mismo tamaño. Ya el arquitecto o el albañil les recomendó de qué tamaño fueran las gravas, las piedritas, y entonces traían, y con eso ya se construyó la columna de aquí. Actualmente los habitantes de la comunidad aún conservan uno de los dos pilares, usados como elemento principal dentro de la película. A modo de monumento, lo tienen postrado en el atrio de su iglesia. Se sabe que la columna más alta fue dinamitada y el capitel que sobró de esta se conserva en la Filmoteca de la UNAM. La mera verdad, yo no fui, hinta poder dejar la película, ¿por qué? Porque no digo, hinta participa, no, a tiempo, no, están pefi, nada más, porque da, digo, ni pefi, di, un satira graba, nura, bomo, para visoca, no, y pefi, para construir, no, no, la maestra es un, Cornelio Flores. No, ahora sé que no, como mujer, como mis que es. No, el tiempo donde estamos de aproximadamente 7 pesos al día, algo así, porque no me acuerdo muy. Pues, no gente yo no digo, no sé, no, y maestro vi simbran, vi hockey, mi japea varía, que no sé qué tanto se llevó esto, pero no, que no gana, yo desde mi mujer hasta igual no llevé así, pero para participar no cuando firmo, ahí sí, no. ¿Para qué? Porque no hoy no que cuando no que visoca no ni que no hace compra todo participa y va ni ya no más que ni pese no va a. En el año de 1964 vino Luis Buñuel, un cineasta español que buscaba un terreno propio que reuniera las características para filmar una película que llamó Simón del Desierto. Entonces aquí se construyó una columna de aproximadamente de 3 metros. Y a unos 25 metros se construyó otra más grande, igualitas. Y al terminar la película, la más grande se demolió, le pusieron dinamita y entonces se cayó. No vi dinamita har guapa midagi vaya pontai. Ena mare kai mara envia compano todavía película no de mengo kawa.
Nó hàng đi bị thế mi, pero nó vẫn đi bỏ đi hàng khai đi bị mi hàng khai đi khá với hàng khai. Nó đi bán đi hàng đi khá pa pero dinamita. Porque hasta ven anda y hay. Me sé no y cuando ya mi madre guardinar cosa. En pijama, ya vi guardinar befi vi ya te sé no. Puede viajar con no que en pie no udah yan o que tenga tipo para visavi yen y vi uti. Ngudi beni pena. Vos, cuando vi mudé, vi toque, vi invita a ir a chamba, y de nada befi, ya de muy pa, ya vi tut que mañana vi traje vi ne puedan tan dejar ni de tahi pamboje, también vamos con tahi ne puedan nan que gam ne eres negro can para pen que ya no había de shai en di mane na di mane pen que di ne ser columna nara zi don simone na tera tempo que da masca da apoya ye pero en como en que sin na como na palabra na yo en segundi yo ya en senti lo en di kai wa No anti beni que más helado ring que cuajar ñe nega. Gra pues con gra gente y como guanti como sheni racoya shenin afir racoya shenin ahí. En aquel tiempo cuando la película se filmó, tendría yo unos 6 o 7 años aproximadamente, en donde pues tal vez no le daba yo importancia en eso, pero simplemente la curiosidad en cuanto a qué es lo que estaba haciendo aquellas personas en su momento, en donde pues nosotros como niños nos acercábamos cuando veíamos que llegaba una combi amarilla, que más tarde nos dimos cuenta que era el transporte donde traían pues las tortillas o los alimentos para aquellas personas que en aquel tiempo trabajaban en cierta filmación. Yo estaba ahí en la secundaria y llegando aquí mi mamá me decía que tendría yo que ir a darle, porque mi papá dice, no, vamos a salir una película, me dice mi papá. Y pues yo me reía, ¿no? Pero ya la primera vez que le fui a dejar de comer, ya vi ahí en la barranca de ahí de Tachadó, por donde me dicen ellos, ya vi pues más carros y situaciones referentes a que estaban rodando una película. Tengo que Dio en de no tomiña tomen. Como ten que inga cushumiegue que cayó seda que inclina de que ya. No me toma ya que a mí. Soldado y luego ahí esos soldados no nos deja pasar para
así directamente a la barranca. No, pues nos entretienes ahí en el camino, nos dice que no puede pasar, pues, nos tenga como unos 2 o 3 horas de ahí. Entonces, más despacio hasta más penga no nos da tu ni bicani, pen que kawa. Kami bajo la columna. Kami kawa na rasi doha, viste na hermano Simón. Entonces ya diga todo en kawa ha viste na hermano Simón. Ya has como así ya hermano Simón, ayúdame hermano Simón, caen. Ella cuando maga más ya hasta no ni hara rác thu ni biết bà ni là má hình khá ni để xin tụi chỉnh chỉnh ba hết tình chơi cái gì gì ở in vì vợ khao và vì xe thì gã tao tận má gặp bà cái tận nó này cái tên cái biết cái ya cái sơ phơi cái sơ hay cái nó bỏ rồi tận nó biết ya biết ya phơi cái em bị xa đi hết gun má rồi yes well tận đi ở Inta hogi da koske ka pen ke maga phuhe man a ke ta ha bun phuhe atanu ni ha tanu to bi khanya bi ban zak sun ha ga maga phuhe ni pe em bi ya ga so he ma de wa man ne pu ya ga dahin da hogi nan de da koske ka pen ke aha ga repeti ge em bi Simón que llama. Ajá. Tengo. Pues son yetis a los días. Casi en curin. No ni va ni saben. Ajá. Pero como a mí gente da tete de gazi, da tete en cangura. Gunya na roma ka sok te mañana, te mañana columna. Y una vez estando ahí en la barranca, bajó un coche, me acuerdo el coche era como amarillo, bajó y descendieron unas personas ahí. Y entonces se comentó ahí que era Silvia Pinal la que había bajado ahí. Fíjese que yo la vi de gafas. Ella era de gafas, no sé, entonces era similar a la señorita, era delgada, me acuerdo que era delgada y se cubría los ojos digo que ella era un polvo, en aquel tiempo a Tachadón no le llegaba agua, pues era demasiado polvo. Y luego yo el que conocí el difunto Tomás Mezquite, ese era una pastor, estaba pastoreando sus chivos y de ahí pues anda cargando cargaba sus enanitos, esos chaparritos, los cargaba, iba a pastorear y de ahí pues vimos que andaba ese señor pastoreando como unos 5 o 6 chivos, pero esos chivos grandes, pero ese es su chivo de ese enanito. Pues el enanito pues un chaparrito y ya bien blanco y su bigote estaba hasta por acá y traía unos sombreros como mi sombrero, pero es un chiquito, no grande, es un chiquito ese sombrero. Y luego con su bigote como que hasta estaba enchinando ese señor. Y luego pues ya estaba cargando ese señor que iban a pastorear. No, todavía columna, no era película, era Güera. Güera, era Inza Shirgorda, medio art. 어디 conoce, la conoce, ya mi yo madem año. 40 años. Ya no era chumpa. No chumpa.
conté que mi ni gobierno, pero como a mí pues ni maran ni de paendan allá. Bueno, estaba llegaban ahí el grupo de gentes ahí y Claudio Brook, estaba una escalera que daba lástima, daba miedo, porque se podía quebrar, pero creo que era hecha para ese caso de este artista y empezaba a hacer movimientos. Claudio Brook arriba de la torre, no, ese señor era alto. Se habían puesto unas barbas, pero yo pienso que se las habían colocado por el momento nada más. Y todos lo seguían a él. Pero nangu Fatima en hora maya casi de ahabu mi vaino ya de enage apa bin ara gun ara maten ara pat por ejemplo no ara kai tenida ya apa bin anka gun ena na akwa embi. Y claro, desde luego que ellos pues con el vestuario correspondiente que ellos empleaban, pues ahí yo me sorprendía porque pues eran personajes que para nosotros pues era algo nunca visto, donde ellos veíamos que traían pues un vestuario muy importante, en donde ellos la barba, el bigote pues que ellos pues usaban, pues era algo sorprendente. Cabe señalar que dentro de la vida del filme, Buñuel ocupa elementos cotidianos y endémicos del Valle del Mezquital. Por ejemplo, en una de las escenas se ve una casa de palma baguí, típica de la región, la cual es utilizada como la habitación donde vive la madre de Simón, Hortensia Santoveña. En la otra toma, la madre es captada hilando ixtle en un malacate, actividad propia de las mujeres del Valle del Mezquital. Posteriormente, Simón es golpeado con una honda, utensilio usado por la gente del lugar para el pastoreo. Más adelante, otra vez la madre de Simón es captada llevando un cántaro en la espalda, ayudada con un mecapal, actividad que se realiza por el acarreo de agua. Estos son detalles de la vida diaria de la gente de Ixmiquilpan, que contribuyeron en gran parte a la hechura del filme, siendo atrapados en el ojo surrealista de Luis Buñuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El filme fue diseñado para que fuese un largometraje con 1:30 de duración, pero solo llegó a poco más de 42 minutos, ya que el productor Gustavo Alatriste agotó sus recursos económicos. Aunada a la precariedad de medio y equipo, la película queda privada de efectos especiales. Al respecto, el director comenta: a veces han faltado medios para contar adecuadamente algunas de mis historias. Simón del Desierto requería efectos especiales, a lo que he tenido que renunciar por falta de medios. Los estudios mexicanos son inmejorables como locaciones, pero el equipo es de hace 25 años. Se ha quedado anticuado. Todo es viejo y la maquinaria chirria. He tenido suerte en esta última película, pudiendo disponer de una grúa. Era indispensable, ya que Simón pasa toda la película en lo alto de la columna fijo y hay una serie de diálogos con personas que desde abajo le piden favores. Aquí en la comunidad se presentó un señor llamado Arturo Buenrostro y Emilio Maile Urbe, trayendo un oficio del Instituto de Cultura de Morelos. El estar aquí era con la idea de solicitar la columna en calidad de préstamo. Y platicamos, total que llegamos a la conclusión de que sí le íbamos a prestar la columna. Y ellos traían una grúa para llevarlo, pero la falta de experiencia y tal vez no tenía esa capacidad suficiente la grúa que ellos traían
pues no lo pudieron llevar y en aquel entonces el delegado municipal, el señor Ladislao Ortiz Santiago, él determinó que nosotros trajéramos la columna aquí al centro de la población. Como a las 11 de la mañana llegó aquí la columna, lo bajaron, en el cual los vecinos lo pudieron contemplar como una joya arquitectónica que la comunidad cuenta con ello. Y posteriormente vinieron otros investigadores del Instituto de Cultura de Morelos a querer rescatar las piezas que se había filmado en la película para que se llevara al estado de Morelos. Y nos comisionaron, o se juntó la gente del pueblo para escarbar y por suerte no se pudo llevar la pieza, se descompuso la grúa. Entonces se acordó de llevar esa pieza al centro de la comunidad para conservar como algo histórico de la propia comunidad, y así se hizo. Entonces actualmente se encuentra esa pieza a un lado del kiosco por la Iglesia Católica de la comunidad. Yar pavi wale or sikke nimbi tamagi estamai pamari luga pe indanir mai ya indanir mai kamai denas tama pero sagi pamit ishanguna yorate intavini ma nge sia ya vi wanara bafi ya la ya vi termina ya vi wale ya inda sigin pe ya obra. Y pues, estamos haciendo más que nada un recordatorio por el aniversario, y si quisiéramos más que nada difundir esto más que nada al mundo entero, ¿no? Que supiera de que esa película se filmó aquí, porque muchos vecinos incluso que son de aquí de la comunidad nos tienen muy poca información de lo que sucedió aquel año. Tenemos algunos vecinos que todavía nos sobreviven, que por ejemplo doña Goyita, en esto surgió a raíz de que pues más que nada por el 50 aniversario. Pues quisiéramos que esto se difundiera ante los medios, ¿no? Y que supieran el mundo entero de que la película se hizo aquí, porque pues tenemos muy poquito conocimiento de esto. La comunidad está muy entusiasmada por el recuerdo que tiene de la película, y está muy contenta porque, más que nada entusiasmada, ¿no? Porque pues es algo que pasó hace muchos años y en donde participaron sus abuelos, sus tíos, algunos todavía sus padres, y está entusiasmada porque quieren volver más que nada a volver a recordar la película, a revivirlo, para que las futuras generaciones no se olviden de esto. Poncio Pilato. Vamos, ¿no oyes? Vienen a buscarnos.